Eh, se está viendo se está visualizando algo. Sí, profesor. Sí, es que aquí me sale como si hubiera aperturado varias veces el compartir pantalla. No sé si me explico, pero sale una sola, ¿verdad? Sí, se ve en la plataforma, profesor. Ok, vamos a ver si se ve bien esto que es lo principal. ¿Se ve bien? Sí, se ve Sí, bien, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces hoy damos inicio al módulo 2 y que lleva por título la teoría keynesiana, ¿verdad? Creo que en Fundamento de Economía algún grupo tuvo la oportunidad de exponer sobre esta teoría, pero bueno, vamos a profundizar un poquito más. Y esta teoría keynesiana, pues, ideada por John Maynard Keynes, ¿verdad? Me dice acá, las teorías económicas de Keynes surgieron de la experiencia práctica de tres momentos claves del siglo XX. Bueno, aquí dice siglo, el siglo XX. En ese entonces, pues, hubieron tres grandes crisis. Uno fue la Primera Guerra Mundial, aproximadamente 1914-1920. La segunda fue el crack de 1930, que también hubo algún eh, grupo que expuso sobre ese tema. Y la tercera, pues la Segunda Guerra Mundial, 1940-45. Dice aquí que tanto como la Primera y Segunda Guerra Mundial generaron enormes pérdidas a los países vencidos, ¿no? Entre estos dos acontecimientos se produjo la caída de la Bolsa de Valores en 1929 y con esto la Gran Depresión de los años 30. En lo que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, para tener un poquito más claro el contexto, los países más fuertes no era Estados Unidos, sino era Inglaterra, Francia, ¿verdad? Y esos eran los países predominantes antes de la Primera Guerra Mundial. Apenas, digamos, Estados Unidos estaba formándose los estados y todos tenían sus guerras internas también. Eh, pero bueno, estos países entraron en guerra y como dice ahí, pues sufrieron grandes pérdidas, sobre todo los países que perdieron la guerra. Entonces,
en ese interín comienza a surgir la potencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y ya se consolida la hegemonía mundial estadounidense a partir o aproximadamente de 1930. Y acá en ese crack de 1929-30, bueno, como Estados Unidos era el líder mundial, pues también tenía mucho dinero. Sus habitantes poseían bastante poder adquisitivo comparado con países europeos, ¿verdad? Que apenas estaban entonces tratando de levantarse de esos escombros de la guerra, mientras Estados Unidos producía más y más. Y en ese producir más y más, pues, como a veces hay periodos de opulencia, pues de periodos de gran desarrollo económico, la gente tiende a gastar más. Y en ese entonces, pues de moda estaba la bolsa de valores. ¿Sí? Crack de la bolsa, 1930, bolsa de valores. Y entonces los habitantes, sin conocer mucho, la mayoría, ¿no? Sin conocer mucho de esas transacciones de la bolsa por pura moda, comienzan a comprar acciones en compañía. En cada, digamos, tiendita, supermercado, se escuchaba en la radio, pues, los incrementos que tenía las acciones prácticamente a diario. Pero como el juego de la bolsa es una balanza donde siempre se compra, se vende, se compra, se vende, se compra, se vende diariamente, y es lo saludable, ¿no? Mantener esa balanza. Recuerdan la ley de la oferta y demanda, ¿no? Mantener una balanza, en un equilibrio de mercado. Hubo un buen día, pues, que la gente no quiso comprar y comenzaron a venderse las acciones. Y los precios, obviamente, si la gente no compra y se vende, los precios vienen a la baja, es decir, que las acciones comienzan a perder valor. Y si algún, digamos, un estadounidense o alguno que invirtió y le costó, qué sé yo, $20, que para ese entonces era mucho dinero, $20 una acción, pues tenía que vender a pérdida, ya no en 20, sino, digamos, por decir una cifra a $10, por la mitad, y a ver si alguien la quería comprar. Entonces eso fue el fenómeno que ocurrió en el crack de la bolsa de valores, que bueno, una burbuja bursátil, una de las primeras grandes burbujas bursátiles que ocurrieron en el mundo, y obviamente afectó a otros países de manera mundial, porque, vuelvo y repito, Estados Unidos era el país que tenía la hegemonía, ¿no? Económica del mundo. Entonces, a ver qué más tenemos por acá. No vaya a ser que vaya a repetir lo mismo. A ver. Ok. Bien. Desde 1776
hasta esa burbuja bursátil, todos los, los pensamientos, las teorías estaban dirigidas a la microeconomía. Todo era micro, y recuerden que en 1776 Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones esbozó pues que había una mano invisible que corregía por sí solo las perturbaciones que se dieran en ese mercado. Acuérdense que en el mercado hay precios, cantidades ofertadas, cantidades demandadas. Esa puja, repuja que hay entre esos sectores económicos, mencionaba Adam Smith que el Estado no debería intervenir, que esas anomalías se corregían por sí solos, llegando a ese punto de equilibrio, ¿verdad? Pero llegó pues este día del crack de la bolsa de 1929 y aparece el señor Keynes aduciendo de que no es del todo cierto, de que solamente que no debería intervenir el Estado. Manifestó que sí es necesario que el Estado intervenga en situaciones como esa, situaciones macro, donde golpean el sistema financiero de un país, ¿no? Y ese sistema financiero, pues, golpea a otros sectores de la economía. Es un encadenamiento que se da. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos claros? Sí, profesor. ¿Si hay duda o si estamos claros? La segunda, estamos claros. Ok, ¿alguien expuso de los que aquí se acuerden, ya sea de Keynes o de la Bolsa de Valores 1929? ¿No hay ¿Cómo dijo, nadie? profesor? Y disculpe. Que si de alguno de los presentes, porque se acuerdan que de los temas que expusimos en Fundamento de Economía, habían dos temas, que era el crack de 1929 y también la teoría de Keynes. Que si alguien de los presentes conformó alguno de esos dos grupos, de esos temas. Bueno, yo no conformé el grupo, pero del video que está plasmado, que habla de Keynes, se dice que él fue uno de los, el teórico pues más importante. Bueno, fue el padre de la macroeconomía. De la macroeconomía, exactamente. Él fue el más importante, pues, en ese entonces, porque después, lo que entendí, ¿no? Que después de la crisis que hubo para ese entonces, pues, la aparición de él fue bastante fundamental, ¿no? Y Claro. que hablaba donde él estudió como varias ramas. Sí, él era matemático. Ajá, fue un matemático, exactamente. Eso fue lo que más o menos hasta el momento recuerdo Él era matemático, economista y no sé si estadístico también. Sí, habló bastante de él en realidad ese video. Okay. Y ese señor no era de Estados Unidos, consta en el acta. Él era inglés. Okay. Ese es otro datito interesante, ¿no?
que vino a solventar el problema que tenía Estados Unidos en ese entonces. Ok, me dice aquí, Keynes propuso modelos económicos que se oponían radicalmente al modelo microeconómico utilizado en esos momentos. Liberalismo económico, es decir, lo que había comentado, ¿no? Que hasta el tope de la microeconomía. Claro que hoy día se usan los dos campos, ¿no? Pero en ese entonces solamente era la micro y después con este señor aparece la macroeconomía, donde dice que el Estado sí debe intervenir en situaciones de esta magnitud, ¿ok? De esta magnitud, y ahora vamos a explicar por qué. Después de la Primera Guerra, Inglaterra, la economía más poderosa del mundo, entró en crisis. Esa recesión produjo una aguda caída de los salarios y los precios. La solución, cuando hay, ok, fíjense bien, cuando hay caída de salario y los precios, ¿qué significa? En una sola palabra, ¿cuál es el fenómeno ese? ¿Quién me dice? Cuando hay caída en los salarios y los precios, hay un fenómeno. ¿Quién me dice? Bueno, profe, sin temor, dijo el otro, puede ser como una crisis. Ajá, crisis, sí, pero no es la palabra, sí, definitivamente que crisis, pero no es la palabrita que estoy buscando. Escasez, profesor. Escasez sí, también, pero no es la palabra que estoy buscando. ¿Cuál será? Ok, voy a tirar mente. Tiene que ver con los precios. ¿No escuché? ¿Alguien dijo algo? Deflación. Correcto. ¿Quién me habla? Tatiana Andrade, profesor. Tatiana Andrade, exactamente, Tatiana. Correcto. Inflación es lo contrario. Inflación es cuando hay mucho dinero en la calle, ¿verdad? La gente comienza a gastar más y al gastar más, ese mucho dinero en la calle, gastar más, comienzan a subir los precios de los bienes y servicios. Pero acá había lo contrario, deflación, es decir que no había, los salarios estaban caídos, la tasa de desempleo alta y obviamente la gente lo poquito que tenía era para comer nada más, para más nada, para nada de entretenimiento ni nada de eso, ¿verdad? Y obviamente ese descenso en los niveles de liquidez de un país hacen que se dé eso de la deflación, que es todo lo contrario a la inflación. Si la inflación es el aumento generalizado de los precios, este es el decrecimiento general de los precios. Entonces ustedes dirían, ojo, pero qué bien que haya deflación porque así pagamos menos. No es tanto correcto, porque la deflación puede ser hasta más peligrosa que la inflación. ¿Por qué? Porque si tú eres dueño de una empresa, ¿sí? Y comienzan los precios a disminuir, ¿verdad? De los bienes y servicios. A la postre tú no vas a obtener ganancias. Y si no estás obteniendo ganancias, comienzas a despedir a los empleados, ¿verdad? Cosa que pasó en pandemia, ¿se acuerdan? Muchos de los trabajadores fueron cesados porque no había por dónde, no había ingreso. Y también se sintió, el precio del combustible bajó en unos cuantos meses nada más, no sé cuánto. Y habían otros precios que también descendieron, ¿verdad? ¿Ok? Así que sí, deflación. La solución del liberalismo ante el gran desempleo fue reducir los salarios. O sea, grave error.
porque si está la cuestión que necesitamos es plata, dinero para sobrevivir, para empujar a la economía, estos señores aún más reducen los salarios. Por parte del gobierno británico, aumento de los impuestos. Imagínense, si no hay trabajo y tras eso aumentan los impuestos, menos dinero hay. Y se redujo el gasto público. Otro error. Si no hay empleomanía, el Estado debe ser lo contrario. El Estado debe es construir infraestructura. ¿Para qué? Para movilizar a la economía. O sea, hicieron todo lo contrario estos ingleses eran neoliberales, ¿no? Sí, liberales o neoliberales. Bueno, una estrategia que obviamente la crisis no se detuvo. La moneda sufrió devaluación del 26% y el desempleo llegó al 22%. El 22%, el 20%, acá en Panamá llegamos en pandemia, así que imagínense, más o menos cifras similar a lo que ocurrió en Inglaterra en ese entonces. Bueno, la moneda sufrió, el desempleo llegó en Alemania y USA fue mayor, imagínense, el desempleo fue mayor. O sea que todos los países grandes estaban en serios problemas. Entonces, ante esta situación, Keynes propuso que el Estado tomara el control de la economía, ¿sí? Pero sus propuestas no fueron aceptadas por los liberales. Obviamente, ellos se mantenían cerrados en esta estrategia económica. No fue cuando vino el presidente Franklin Roosevelt, del 33 al 1945, puso en práctica una serie de medidas económicas planteadas por Keynes para resolver la crisis económica generada por el crack de la bolsa y la situación posguerra. ¿Ok? Entonces, ya un presidente de peso le hizo caso a este señor. Y estas son las aportaciones de Keynes para intentar salvar a la economía no solamente de los Estados Unidos, sino de los principales países, los más poderosos. Ok. Con la formulita, esta DG significa demanda agregada. Demanda agregada. Que no es más que, por decirlo de alguna manera, el Producto Interno Bruto. Entonces él dice que con la demanda agregada es igual a la C de consumo. ¿Consumo de quién? De las familias. De nosotros, como cada vez que vamos a consumir algo, ¿verdad? ¿Verdad? Más la I, que es inversión privada, todos los que invierte las empresas en infraestructuras, en maquinarias, en expansiones, en fusiones, ¿verdad? En adquisiciones, ¿verdad? Todas esas inversiones se van sumando a esa demanda agregada, el consumo, entonces la inversión privada, más el gasto público, ¿sí? Más el gasto público, que es lo que invierte el Estado en reparar una escuela, hacer una calle, metro de Panamá, cinta costera, un puente, ¿verdad? Un hospital.
más las exportaciones que hace un país, menos las importaciones. ¿Ok? Menos las importaciones. Y eso es la fórmula que Keynes le presentó al mundo, ¿verdad? Al mundo. Demanda agregada igual a consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importación. Ok. ¿Cómo se combate el desempleo? Porque es lo que existió en ese entonces. Desempleo. Desempleo con deflación, ¿verdad? Y por el otro lado hay otra vertiente que es lo que hay que mantener el equilibrio, ¿verdad? Es lo contrario. Cuando está la tasa de desempleo baja, es decir, hay mucho trabajo, pero mucho dinero causa inflación. O sea, ¿cómo mantener ese equilibrio? Primero, pues vamos a ver cómo se combate el desempleo, lo que sucedió en ese 1929. Decía que la demanda agregada, ¿ok? La demanda agregada, a ver, aquí. Hay una serie de medidas, ¿verdad? Con esto de la demanda agregada, para poder elevar el desarrollo económico del Producto Interno Bruto, la demanda agregada, entonces lo que se necesita es una de las estrategias podría ser reducir los impuestos. ¿Sí? O sea, todo lo contrario al liberalismo que había planteado en ese entonces. Reducir los impuestos. Esto obviamente estimula ¿a quién? Al consumidor y también a las empresas privadas, ¿verdad? Esa reducción de impuestos. Bajar los tipos de intereses. El tipo de interés cuando usted va a obtener un crédito, ¿verdad? Le fija una tasa de interés, ¿cierto? Y si se le reduce la tasa de interés, usted tiene más dinero en su bolsillo, ¿cierto o no? Sí, profesor. Haciendo un paréntesis, a alguien por casualidad, haciendo un paréntesis aquí, lo llamaron del banco diciendo que le iban a subir la tasa de interés recientemente, ya sea de hipoteca, ¿sí? De hipoteca. Del vehículo. El vehículo le subió la tasa de interés. Sí, correcto. ¿Qué le dijeron? Explíqueme. ¿Qué le dijeron? Lo que recuerdo, me mandaron un correo Ajá. donde me indicaban que por como temas fuera del banco, o sea, que en general, pues, Sí. se veían obligados a aumentar la tasa y Ajá. con eso aumentaría la letra o la diferencia que me generara la podía pagar al final del préstamo. O sea, alargarle el plazo, que al final del día es también, le están sumando más Sí, como dinero. lo vea, al final había que pagar ese adicional que me explicaban, pero ellos utilizaban unas palabras que ahorita no recuerdo, pero que como que era algo en general, pues, tema de la economía, el alza, no sé qué, y pues así fue que más o menos me pintaron la historia. Bueno, ¿quién me habla? Gloribet. Gloribet. Bueno, ¿y a alguien más le subieron la tasa de interés? De la casa, profesora, a mí me subieron de la casa. Bueno, ¿Quién no, me o habla? sea, ¿Quién me habla? Catherine Cedeño. Ajá, Es dígame, peor todavía. ¿cuál fue O su sea, a caso? mí nada más me faltaban, o sea, a nosotros nos faltan prácticamente 8 años para cancelar la casa.
No, a Ajá. nosotros nos enviaron una carta, la tenemos en casa, que el detalle no nos los iban a explicar en la carta, pero sí en una reunión con el banco. Y que esto ya era por la situación económica, o sea, como la situación, le están echando la culpa a la situación económica del país. Pero sí, Bueno, no es, no tan, bueno, siga, qué más le dijeron? tenemos que, eso fue no hace mucho, eso fue esta misma semana. Sí, sí, Tenemos sí, que sí. acercarnos. Eso fue Al- ahorita. O sea, y la pregunta es, prácticamente la muchacha nos dijo que si la casa nosotros nos tendríamos que cancelar de 8 años, nos iban a subir prácticamente me dijo no mucho, de 2 a 3 años, pero imagínense, pagar 2 a 3 años la letra que pagamos en la casa, o sea, nos están quitando bastante. sí, para los otros que no se han metido en préstamos, ellos tienen dos opciones. Uno, pagar la tasa de interés mensual con esa subida de tasa de interés. O la otra opción, mantener la misma tasa, pero se amplía el plazo de interés. Es decir, que acá en este caso de la compañera se amplió a 2 o 3 años, me dijo, ¿verdad? Sí, profesor, correcto. Pero Imagínate, todavía está en estudio, o sea, tenemos que ir a ver qué es lo que claro. nos van a decir, porque en realidad no desconocemos de eso. ¿Y es una reunión así en masa o solamente individual? No, a mí me llegó eso a la casa, como bien le dije, el mismo mensajero de la misma promotora. De la De promotora. mm. Ok, ok. Y todavía no sabe cuánto va a ser el aumento. No, de verdad que no. Inclusive, después de que tú pagas la casa, creo que son de 10 años, a ti te subía la tasa preferencial. Normal, ya eso estaba en la escritura, Sí, ya todo eso estaba hablado. Eso es algo correcto. normal. Pero de que la noche a la mañana vengan y nos digan que nos van a subir más, o sea, sí sentimos algo incómodo, pero vamos a ver que al final del caso tenemos que ver qué hacemos, porque ya para lo poco que falta, ¿Cuándo es la cita? la otra semana, la otra semana. Me mantiene informado, por favor, que esto sí es Okay, profesor. importante para la economía. Sí, porque nosotros conocemos eso en realidad. Inclusive nosotros para tipo pandemia queríamos cambiar de banco, pero nos fue muy imposible. O sea, eso fue algo, tuvimos que quedarnos con la misma, por el tema del 10% que nos iba a subir. Ok, Por eso. ok, claro. Y acá Gloribet, ¿sabe cuánto le están subiendo la mensualidad por el carro? ¿O todavía? Estoy buscando el correo, profe. Ajá, para ser más específica. Bien. Buenas noches, profesor. Buenas, hola. A los que adquieren, lo que tengo conocimiento ahora es lo que adquieren viviendas nuevas, ya no es a 30 años, ahora es a 35 años, lo que le subieron 5 años más. Ajá, ok. Ok, bueno, esa es otra medida, pero esa medida viene relacionada a ese aumento que se está dando, ¿no? De la tasa de interés. Ok, gracias. Bien, entonces seguimos aquí. Ajá, ¿alguien va a decir algo? Sí, iba a decir algo sobre lo que acaba de decir la compañera. Ajá. Bien, creo que fue. Así es, compañera. Yo ahorita mismo estoy en los papeleos, ¿no? Y sí, el contrato dice 35. Ok, perfecto. Perfecto. Esa no desconocía esto de los 35 años. 5 años más. Bien, entonces, volviendo acá al tema, Keynes, estrategia, bajar los impuestos, puede ser una o varias estrategias, no solamente, no puede, todas, ¿no? Puede, dependiendo de la situación y dependiendo de la estrategia de cada país. Bajar los tipos de intereses, es decir, lo contrario a lo que está sucediendo ahora mismo, ¿verdad? Que está subiendo los intereses, lo contrario, ahí le queda un poquito de plata para seguir consumiendo. Aumentar el gasto público, que es, ya dijimos, que el Estado cree infraestructuras nuevas o remodele o le dé mantenimiento y en esa medida pues generar empleos. Y también
fomentar exportaciones mediante una disminución del tipo de cambio. Bueno, aquí sí, es una política monetaria, pero aquí lo que se necesita es elevar las exportaciones y reducir las importaciones, es decir, exportaciones netas, que se dice, ¿no? Es decir, exportaciones netas sería eso, subir las exportaciones y reducir las importaciones. Entonces, con estas medidas es que se combate el desempleo, ¿verdad? Según Keynes. Bien, entonces, ajá, ¿alguien va a participar? Sí, profesor, ya encontré la información. Dígame. Ajá, ellos lo que me dijeron fue que por actualmente, bueno, antes del aumento yo pagaba 1.88 y ellos me indicaron que la letra quedaba en 1.93, eran como 5 y tanto la diferencia por pago, pues. Ajá. Y entonces me indicaron que debido a los incrementos generales fue este ajuste que me hicieron llegar a través fue del correo electrónico. No dijeron qué aumentos generales. Dice, actualmente por el incremento sostenido en los mercados nacionales e internacionales, Okay. hemos tenido la necesidad de revisar nuestras políticas. Por esto hemos informado referente al aumento de tasa. Una vez se realice el ajuste de la tasa, le podemos informar en cuánto le queda la letra. Y bueno, yo le estuve dando seguimiento preguntándole a la persona y ahí fue que me mandó el monto pues de la diferencia de cuánto estaba y cuánto quedaba. Ok, perfecto. Gracias. Bien, tienen algo de razón en los incrementos internacionales. Tienen algo de razón, pero es que no sé, a ver, si darles algo, bueno, voy a mencionar algo rápido porque esto es un poco extenso. Y entonces si explico acá la razón del porqué de ese incremento en las tasas en la actualidad, entonces me voy a quedar corto con la explicación de esta clase. Pero así rapidito, estos aumentos se están dando debido a los Estados Unidos. Los Estados Unidos se está incrementando la tasa de intereses. ¿Para qué? Para frenar la inflación. ¿Sí? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Es lo contrario. Aquí si yo quiero es la demanda agregada elevada, ¿verdad? Quiero desarrollar, quiero que el Producto Interno Bruto suba. Fíjense acá, ¿cómo se combate la inflación? Y nos cayó como prácticamente nos cayó bien pues esta conversación. Entonces, es lo contrario. Entonces, para combatir la inflación, yo debo disminuir la demanda agregada. ¿Por qué? Porque eso, mucho dinero en la calle causa inflación. Entonces, ¿cómo hago? Bien. Necesito bajar el consumo. ¿Cómo bajo el consumo? Lo contrario, subiendo impuestos. Y lo otro, bajar la inversión, y esto se logra subiendo el tipo de interés. Es lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Sí? En los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se han elevado mucho la inflación. Ellos por política intentan que esa inflación esté alrededor del 2%. Ahora mismo está como en 4.3%. Ha disminuido, pero no al ritmo que ellos han querido. ¿Ok? Entonces, recuerden que este es un país dolarizado, ¿sí? Y dos,
muchos de los bancos tienen corresponsalías bancarias con los Estados Unidos, con bancos de los Estados Unidos. Y obviamente esas tasas de interés la afectan al mercado nacional, ¿ok? Porque esos intercambios que se dan, mercado intercambiario de muchos instrumentos financieros, entonces hacen pues que se dé ese caso de elevar la tasa de interés, pero obviamente eso viene, digamos, importado de los Estados Unidos. Profe, pero cuando es así, como pasa también con el petróleo, ¿no? De que cuando sube el petróleo, pues aumenta el costo del mismo acá, y cuando baja no es que baje a lo que de repente está el precio, ¿no? Entonces pasa igual que si bajan los intereses o Estados Unidos, pues, que es donde se origina esto, llegan al índice que esperan llegar, o es lo que se estima. Acá los bancos no nos van a llamar para decirnos, oiga, mire, ya la situación internacional mejoró y le vamos a volver a poner, eso no va a pasar. Ok, ese es el otro problema el que hay, ¿verdad? Y es cierto también, eso es cierto, lo que menciona, que obviamente, bueno, le explico una cosa. La inflación, vamos a poner aquí, va a decir, es que, bueno, voy a buscar rapidito, bueno, estamos aprendiendo. Inflación, vamos a ver si aparece, en Estados Unidos en el 2022. Fíjese bien, para que no le echen cuenta. A ver. Fíjense aquí. Fíjese, 2022, 8, a ver, 9.1%. 9.1%, 2022. ¿Y esto por qué? Fíjense acá. El problema vino aquí. Mire, en la pandemia, 2020, 5 de mayo, ¿no? 5 de mayo de 2020, 0.3 hasta 0.1, casi 0. Obviamente es lo que estamos diciendo, ¿no? Si no hay transacciones, si no hay consumo, los niveles de los productos y servicios bajan y por ende la inflación baja también. Pero ¿qué pasó? Mire, el aumento vertiginoso que tuvo después de la pandemia. ¿Por qué? Porque aquí, recuerden que en Estados Unidos comenzaron a dar subsidios a las familias para que no se, los que no estaban trabajando, creo que le daban $800,000, algo así, porque hacen casa. Acá en Panamá daban un bonito, ¿no? Pero no tanto como ellos. Y ese dinero, ¿verdad? Tuvo un efecto que comenzaron a subir los precios y también la inflación, imagínense, 9.1%. Pero Panamá o los bancos panameños no aumentaron esas tasas de inmediato, ¿cierto? ¿O me equivoco? Fue ahora, ¿verdad? En mi caso fue hace un par de meses, pero no en pandemia, fue después. Exacto, exacto. Lo que quiero decir que ese efecto tiene un rezago en el tiempo. Un rezago es, bueno, el efecto se da en Estados Unidos en el 2022, pero en Panamá se siente tiempo después, meses después. No sé qué tiempo, pero se da. Y ahora miren. Que sea como sea, eso iba a venir. Sí, sí. Pero lo raro es que no se dio, digamos, a final del 22. Si no se está dando ahora, que está en 3%, dice. 3%. Ah, pero este es mensual. Mensual. Aquí dice
Ajá, es mensual. Quería buscar la data. Bueno, 4, yo le dije 4, ¿verdad? Bueno, no estaba tan lejos de la realidad. Aquí 4.9, 4, y aquí se da en 3%. Y ellos quieren llegar al 2%. Es decir, que ya le falta poco. Pero ese rezago, pues, es lo que de repente ya venían un poquito golpeados los bancos, y acá también la economía de repente comenzó después de lo que es la pandemia, había por ahí el 21, el 22, ya comenzó a despegar la economía. ¿Sí? Todavía políticamente, todavía no era como el tiempo para subir esas tasas. Pero ahora sí, porque supuestamente se ha mejorado algo de la economía, supuestamente. Y fíjense bien que es eso, ¿no? Es eso. Así que pelen el ojo a este dato, ¿sí? Que es lo que dice acá la compañera, que si baja al 2%, ya meses después tiene que volver a corregirse. En teoría, debería corregirse la tasa acá en Panamá. O si no, cámbiese de banco. Porque ese es el libre oferta y demanda. Y si usted se cambia de banco, los presiona. Cuidado y le dice, no, pero déjame ver qué te consigo para bajarte la tasa. ¿Me explico? Ese es el libre oferta del juego de la demanda. Es verdad, profesor, porque esas fueron una de las palabras que nos dijeron a nosotros. Más que nada, mi esposo fue el que atendió la llamada. Ajá. Entonces, el hijo, o sea, porque la muchacha fue tal cual, o sea, clara. Te aumento 2 a 3 años, puede ser, no va a ser mucho la diferencia que tú pagues mensual. Entonces, mi esposo le mencionó, si me conviene, sí, si no me voy para otro banco. Entonces, la muchacha le dice, bueno, por eso es que queremos reunirnos con cada uno y personalmente, porque como es algo mancomunado, me imagino yo que es eso. Pero profesor, si cambia la tasa, a nosotros nos van a volver a dar el mismo precio. Creo que eso fue lo que dijo la otra compañera, porque de verdad me interesa, o sea, pagar 3, 4 años más una casa como que... No, bueno, depende de la tasa que tenga el otro banco, ¿no? Depende de la tasa. Ahí hay que, ¿qué le digo? Negociar, como quien dice. Hay que ver qué tasa anual, qué tasa mensual cobraría el otro banco. Había que investigar, como todo, como si fuera usted al Brook Mall y investiga una zapatilla y por el otro lado hay $2 más barato y se va para el otro lado, así mismo. ¿Me explico? Claro, profesor, muchas gracias. De nada. Ahora vamos un poquito más claro y no con mejores ideas, porque cuando uno desconoce lo del tema, ahí es donde fácil te enreda. Exacto, y yo la invito pues a investigar un poquito más sobre eso. Es bastante interesante lo que está pasando en estos momentos. Así es. Hay mucha correlación en variables. Cuando digo inflación, tiene que ver con la masa monetaria. Si la masa monetaria, mucho dinero en la calle sube, entonces también a eso es causa inflación. Ok, entonces vimos acá cómo se combate la inflación, ¿verdad? Acá disminuyendo el gasto público, frenando pues las construcciones, y acá pues promoviendo una elevación del tipo de cambio. Bien, entonces decía Keynes también que habían fenómenos que si se da, ¿por qué el desempleo e inflación no pueden coexistir? O sea, si hay desempleo, hay deflación, como lo que habíamos dicho, ¿no? Es decir, que no puede haber inflación. Es lo que está diciendo Keynes, ¿verdad?
Ok, el desempleo significa insuficiencia de la demanda agregada, los precios disminuyen, y por el otro lado, la inflación es el exceso de demanda agregada, los precios aumentan y se afecta la oferta y en consecuencia afecta al empleo. ¿Ok? Por eso es que no pueden coexistir. Decía Keynes, pero como estamos en economía y todo se puede dar, apareció otra situación que no fue bursátil, sino que fue el aumento del petróleo. Por ahí mencionaron el petróleo, ¿no? Bien, 1973, tenía 3 añitos, yo no me acuerdo de eso, pero sí he estudiado sobre eso, que apareció esto, ¿qué fue? Los países petroleros, los países árabes se unieron para incrementar el petróleo a nivel mundial. 1973 se dio la crisis del petróleo y por primera vez coexiste el desempleo con la inflación. ¡Qué problemón! Desempleo y con los aumentos de los bienes y servicios por las nubes, porque se aumentó considerablemente los precios del combustible. ¿Cómo se dio esta situación? La inflación que apareció en el 73 no fue una inflación de demanda, sino una inflación de costos. Y eso no lo tenía contemplado el señor Keynes. Es que nunca se había dado, porque los precios antes de esa fecha del 73 estaban, digamos, estables, ¿verdad? Digamos, estables. Pero acá, imagínense, los costos subieron debido a los altos precios de la energía y del petróleo. Claro, porque los países se unieron y dijeron, nosotros somos los que mandamos aquí. El precio del barril del petróleo, del barril del petróleo, imagínense. Antes del 73 era $2. Es decir, que los galones costaban centavos acá en Panamá y subió hasta $35 el barril. ¿Alguien sabe cuánto está ahora? Fácil. Nadie lo sospecha. ¿Quién me dice una cifra para ver? Precio del barril WTI, que es Texas, West Texas, hoy. Ok. Está en 76,16 el precio del barril. A ver. Ajá. Eso es bueno. Eso fue al día de hoy. Exacto. 76,16. Creo que aumentó un poquito. Según lo que dice acá. 76,16. El barril. Ok. Seguimos acá. Entonces, imagínense. Profe, está subiendo, disculpe, que está subiendo rápido porque estaba buscando también ahorita y unos días anteriores estaba en 7.4 y en junio parece que estaba en 70. Así, imagínense. Aquí yo puedo. Entonces va a subir más la gasolina. Sí, sí, claro. Gráfico de tendencia
para ver si nos va mejor con el gráfico. Y ahí está. Lo rojo significa que bajó y lo verde que subió. Y fíjense acá. Ajá. Bueno, hay otro tipo de medida. Por acá también hay. ¿Dónde está? Quería buscar la tabla, pero no la veo. A ver si está por acá atrás. Bueno, no la veo. Qué raro que no aparezca la tablita. No la veo. Bueno, seguimos por acá. Y eso también pues hace incrementar mucho la inflación, sobre todo aquí en Panamá. Aquí en Panamá apenas suben el combustible, se inflan los precios. Entonces, eso fue lo que ocurrió en 1973, el 23 de agosto, a raíz de la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, OPEP, ¿verdad? Incluido Egipto, Siria, Túnez, de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel. Imagínense un conflicto geopolítico durante la guerra de Yom Kippur. Imagínense eso, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos, que obviamente siempre ha apoyado a Israel, y a sus aliados de Europa Occidental. Por culpa de esta guerra, acá sufrió todo el planeta, todos. O por culpa de esos conflictos y esos, bueno, imagínense. Pero también ellos lo hicieron, me imagino. Miren lo que es ahora los países árabes. O sea, la mayoría de los países árabes que no están en tanta guerra, pero sí son exportadores de petróleo, Arabia Saudita y eso, y los rascacielos enormes y todo eso, producto de esa materia prima tan apreciada, ¿no? Entonces, vino el neoliberalismo, otra corriente, ¿no? Con este señor de acá, Milton Friedman. Las políticas económicas keynesianas son sustituidas por las políticas neoliberales, porque ya aconteció ese evento que no tenía pronosticado Keynes, ¿verdad? Ese aumento de los costos de las materias primas, no de una demanda agregada, sino una materia prima. Entonces vinieron los neoliberales o los llamados monetaristas con Milton Friedman a la cabeza y sostuvo que un mercado limpio significa que todos los precios se nivelan por la oferta y demanda. O sea, vuelve de nuevo como a aparecer la microeconomía. Las denominadas políticas de oferta consistían en reducir la oferta de dinero, sacar dinero del mercado. ¿Cómo lo hicieron? Pagando sueldos más bajos. O sea, de nuevo la misma historia que repitieron los liberales. Reduciendo los subsidios, eso sí yo de repente sí estoy de acuerdo, y que el Estado intervenga lo menos posible. Ahí no sé, no estoy tan de acuerdo. El énfasis volvió a pasar de lo macro a lo micro, ya que los altos costos de producción se combaten a nivel de empresa. Claro, esos costos los asume ¿verdad? Los empresarios.
costos salariales, de producción de materia prima, etc. Estos problemas se pueden resolver a través del uso de la innovación, mayor productividad, competitividad, mejora de la calidad, etc. Entonces la teoría de Keynes queda como olvidada por un periodo solamente, por unos años. Sin embargo, y vuelve entonces una nueva crisis que se da en el 2008. Y ya no es una crisis bursátil, ni no es una crisis de costos, sino es una crisis hipotecaria. Aparece nuevamente porque se da una nueva situación económica en la que el desempleo no coexiste con una situación inflacionaria, sino con una situación deflacionaria, bajos precios, y esta situación es tan peligrosa como la inflación. La deflación, bueno, ya eso ya lo habíamos dicho, es un descenso generalizado y prolongado de los precios. Y en el 2008, recuerden que se da la crisis hipotecaria donde muchos bancos de los Estados Unidos nuevamente colapsan, pues, por estas bajas tasas de interés al principio del contrato, que después suben elevadamente. Imagínate si estaban rayando en 1%, 0 punto algo, y te la suben a 5%, la gente comenzó a devolver las casas porque no eran impagables. Y el banco no está ahí para reposer casas, ese no es el negocio del banco. Y al igual te las quita, está bien. ¿Y a quién se la va a vender si nadie la quiere comprar porque la tasa de interés es tan altísima? Entonces muchos bancos, Lehman Brothers quebró uno de los bancos grandes en Estados Unidos y otros más. El gobierno de los Estados Unidos, para intentar salvar esa crisis hipotecaria, financiera hipotecaria, en vez de darle plata a los que habían adquirido esas casas, en vez de darle plata a ellos, inyecta plata a los bancos que estaban sufriendo para mantener entonces la estabilidad financiera. Y eso fue con Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, en ese entonces. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ok. Entonces aquí hay indicadores económicos relevantes. Uno es el Producto Interno Bruto, que esto ya lo hemos dado. Miren que la formulita, una de las maneras, hay tres maneras o tres formas de medir el Producto Interno Bruto. Esta es una, a través de la fórmula de Keynes, ¿verdad? De la demanda agregada. Y esto es el valor de la producción de todos los bienes y servicios finales. No incluyen los bienes intermedios producidos dentro de la frontera de una economía. Producto Nacional Bruto es el valor de la producción de la totalidad de los bienes y servicios producidos por factores de producción de propiedad nacional. Solamente nacional. ¿Ok? Entonces, el Producto Nacional Bruto es igual al PIB menos la renta de factores extranjeros más la renta de factores nacionales. ¿Ok? Esto, estamos dando esta formulita porque hay una tarea asociada con esta fórmula, ¿verdad? La tarea correspondiente a este módulo. Ingreso nacional es el ingreso total obtenido por los factores de producción, propiedad de los ciudadanos de un país. Entonces, el ingreso nacional es igual al Producto Interno Bruto menos impuestos indirectos, más subsidios, menos depreciación. El ingreso personal es el que corresponde al monto de que la sociedad dispone para consumir y para ahorrar. Una de las dos, para consumirlo o para ahorrarlo. Entonces, el ingreso personal es igual a
el ingreso nacional menos impuestos directos, más transferencias, menos pago al seguro social, menos las utilidades no distribuidas. El ahorro nacional, ¿verdad? Es la suma del ahorro público y el ahorro privado. Indica la cantidad de recursos que tiene un país para invertir en el mismo o en el resto del mundo. Y el ahorro nacional bruto es igual al Producto Nacional Bruto menos el consumo menos el gasto público. Y acá pues, digamos, hay un problemita que dice calcule la variación porcentual del, del año 2018. Esto está expresado en millones de balboas y esto, esta cifra ya cambió. Esta cifra cambió porque, bueno, actualizaron cifras en el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Están un poquito más elevadas porque antes se tomaban como año base los precios del año 2007. Pero ahora, el año pasado, cambiaron ese año base y se está calculando a precios del año 2018. Por eso que existe un cambio aquí, ¿no? Pero la idea es calcular esa variación porcentual que es, ok, vamos a ponerlo un poquito más grande, que simplemente es, vamos a buscar la calculadora, a ver, que son los 41, primero tomar el año más reciente, ¿verdad? 41.798.5 menos el año anterior, 40.312.8, ¿verdad? Eso le da un resultado. Dividido entre el mismo año anterior, 40.312.8, y eso me da, lo multiplico por 100, me da a 3.7%. Esa fue la variación porcentual que se dio, ¿verdad? En el año 2018. Siempre el Producto Interno Bruto se va a medir con el periodo anterior. ¿Ok? Siempre con el periodo anterior. Entonces, esa nos quiere decir que la economía creció en 3.7% en el 2018. ¿Estamos bien ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Ok. profesor. Perfecto. Perfecto. Ese es uno de los, no sé si venga ese problemita, no recuerdo. Y este es el problema que también está en la tarea, ¿no? En la tarea, uno parecido, creo que es así, parecido a este, que donde están lo que es el gasto público, todo lo demás, la depreciación, etcétera, y ustedes tienen que aplicarle esa, esa fórmula, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, todos Dígame. los resultados en porcentaje, ¿no? En esto no, en esto son, aquí están expresados en millones de dólares. El único que es en porcentaje es este. De venir, ¿no? Es que no recuerdo, la tarea está acá. A ver, vamos a ver la tarea. La tarea es esta.
La tarea es esta. A ver. ¿Cuáles son las políticas económicas neoliberales? Ya las dije. ¿Cuál es la estrategia económica que puede aplicar para reducir el desempleo? También la dije. Esto es en términos porcentuales. Calcule la variación porcentual, aquí está, ¿verdad? De todos estos años. ¿Ok? La 4, ¿en qué periodo de tiempo ocurre la crisis del keynesianismo y cuál fue el motivo? También lo dije. El principio central de la escuela de pensamiento keynesiana, escoja la mejor respuesta. Y acá, expresado en términos de millones. Bueno, aquí sí, en millones de dólares. Que aquí me dice calcule el Producto Interno Bruto y usted tiene entonces que ver acá la fórmula del Producto Interno Bruto, que es esta, ¿sabes? Pero con los valores estos. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, esa es la tarea para este módulo. Lo único que me resta es preguntar, todos aquí tienen grupo para la exposición del proyecto final. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 grupos. Todos tienen. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, si todos tienen, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, nos despedimos por la noche de hoy. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches a todos.